Muy bien, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo webinar de Epsilon. Mientras el resto de asistentes van entrando, vamos a ir empezando para poder cumplir con los timings, tenemos muchas cosas que contar hoy en este webinar. Este es un webinar interesante. Como sabéis, vamos a lanzar, o sea, lo lanzamos periódicamente y cada 3 meses presentamos los resultados del mundo del retail en redes sociales para ver el rendimiento, ¿no? En esta ocasión, bueno, tenemos el placer de compartir la presentación. Hemos elaborado el panel de forma conjunta con Gloccally. Nos acompaña hoy Churde Comerón, que es Head of Digital de Gloccally. Buenos días, Churde, ¿qué tal? Buenos días, encantado, encantado y gracias por Pues contar con nosotros. claro, un placer, un Mm. placer, un placer. Bueno, poco a poco iréis viendo, ¿no? el motivo por el cual hoy está aquí Gloccally, que ellos son expertos en generación de tráfico de social al local store, a punto de venta. Muy bien, vamos a presentar, como sabéis, a nivel metodológico, este panel de retail con frecuencia, que se presenta con frecuencia trimestral. Habitualmente analizamos las 227 marcas de retail en España, las más relevantes. A nivel metodológico es importante destacar que son compañías de retail que tienen o bien punto de venta físico o bien punto de venta online. En este panel no se contemplan lo que serían agregadores o otro tipo de actores, ¿no? Digitales que están, digamos, aglutinando ofertas o promociones. Eso sería, digamos, en otro panel que lanzaremos a partir de septiembre, y en este solo nos centramos en retailers, ¿de acuerdo? Esto es a nivel metodológico importante porque ha generado cierto debate en estos últimos días en redes sociales, ¿de acuerdo? Muy bien, comentaros lo siguiente. El mercado del retail al que nos enfrentamos hoy es probablemente el mercado más dinámico que hay en redes sociales en España a día de hoy. Fijaos los datos, ¿no? Es un mercado que crece respecto al mismo periodo del año anterior, Q2 del 2020, un 13%. Y estos datos son muy significativos teniendo en cuenta de que el año pasado tuvimos pandemia, de que los retailers en pandemia estuvieron muy activos porque era la única manera de estar cerca de su consumidor y cliente, y por lo tanto estos datos son muy positivos. El hecho de todavía haber subido en rendimiento respecto al año anterior nos demuestra que las redes sociales van a más. La viralidad, es decir, compartición de retweets y shares, también han ido a más, lo que demuestra que hay un interés por parte de las audiencias, de los usuarios, en estar pendiente de lo que publican los retailers. Y como podéis ver aquí en la tercera pelota, la actividad decrece un 41%. Este dato sí que es significativo porque lo que está demostrando es que las compañías de retail están siendo cada vez más eficientes. Con menos hacen más. Y eso es debido a dos motivos. Uno, por el contenido de valor y de calidad que publican. Y dos, por las estrategias de paid que están llevando a cabo, la optimización del impacto, ¿no? Y ahí va a entrar, luego hablaremos de la parte de la geolocalización, segmentación y tráfico a punto de venta con Churde, porque aquí hay un punto interesante y relevante. Y la última pelota, que esta es una de las más importantes hoy en día, que es la que más crece, hace referencia a las interacciones en canales externos de Instagram. Esto sería todo lo relativo a prescriptores, influencers, patrocinados, etcétera, etcétera. Es decir, gente que está hablando de tu marca fuera de tus canales, es decir, en sus canales y en canales externos, ¿vale? Viendo la configuración global, vemos como gran mensaje que el retail va a más y vemos una oportunidad, ¿no, Churde? Y que comentábamos al inicio, de que con todo este tráfico y este volumen y esta atención que se está, digamos, aglutinando, hay una gran oportunidad a redirigir tráfico al punto de venta, ¿no? Y los retailers esto lo tienen claro, están apostando por las redes sociales y vosotros también desde Gloccally es algo que estáis viendo hoy en día, ¿no? Sí, de hecho hay un dato súper interesante que has comentado ahora, que es a pesar del año de pandemia, ¿no? Ese crecimiento en la parte de social. Y es que al final nosotros eso lo hemos vivido muy de cerca porque piensa que el país al final ha estado en múltiples velocidades durante mucho tiempo, ¿no? Cada comunidad autónoma, cada municipio con restricciones diferentes, con limitaciones diferentes, y eso ha provocado que muchos de estos retailers tuvieran eso que hacer incluso perfiles locales de sus tiendas, o sea, hacer uso de ese ecosistema más pequeño, más local, para poder mantener a sus clientes al tanto, pues, de las aperturas, los horarios, las restricciones, etcétera. Entonces, ahí hemos vivido un repunte brutal y con el fin de todo eso,
de nuevo el incentivar la generación y la vuelta a la tienda, lanzar mensajes de seguridad, de que todo estaba controlado, etcétera, etcétera. Entonces, ha sido un año muy intenso en local también en la parte de redes, la verdad. Muy bien, perfectísimo. Luego hablaremos de ello, ¿no? De cómo todo esto lo podemos conectar con negocio. Aquí podéis ver, ¿no? Como retail en España con 227 players genera prácticamente 3 veces más de interacción que gran consumo, ¿no? Con más del doble, ¿no? Con 440 players. Entonces, pues bueno, los datos son claros, el retail va a más. Y tanto retailers como usuarios finales, pues bueno, están viendo el interés, ¿no? De todo lo que se publica y comunica en redes sociales. Si nos centramos en plataformas, veríamos que Instagram es la plataforma por excelencia en el mundo del retail. Aglutina una cuota del 85% y esos son datos muy significativos, ¿no? Crece sobre todo la parte de canal externo, como comentábamos, que esto es fundamental que lo tengáis en cuenta, y además es una herramienta y una palanca muy potente para generar tráfico al punto de venta, ¿no? Que luego esto con Churde también lo comentaremos. Facebook es una plataforma que ha ido a menos. A día de hoy solo tiene un 5% de cuota en el retail, pese a que sigue siendo importante y relevante, luego veremos para qué y para quién. Y la gran sorpresa es Twitter, que Twitter sí que crece muchísimo, muchísimo, un 400%, en gran parte debido a KFC y aglutina un 10% de la cuota de mercado, ¿no? Ya sea por la inmediatez, por ese real-time marketing, por el conversational marketing o por el territorio del humor, vemos que es una plataforma que va a más, ¿no? Y si entramos en el ranking, que esta es la slide que más nos gusta a todos, por supuesto, cualquier duda que tengáis, como hacemos en todos los webinars, irlas poniendo en preguntas y respuestas o en el chat y las iremos respondiendo, ¿eh? O sea, nosotros feel free de poder hacer preguntas y a lo largo de la presen las vamos resolviendo. Fijaos, marca número 1, ¿no? KFC, líder en interacción, en compartición, en viralidad, ¿no? Debido a esa gran apuesta, ¿no? Por el territorio humor, meme, real-time marketing, conversational marketing que comentábamos. Interesante, luego lo veremos. West Wing, una compañía que apuesta por el User-Generated Content, es una gran estrategia en la que te apalancas en tus usuarios para que ellos generen el contenido, ¿no? Es un case study de una compañía que está publicando entre 8 y 9 posts al día. Esto es algo insólito en España en redes sociales. Las recomendaciones de las redes en sí son pues, publicar menos, pero aquí la recomendación que funciona es la que tienes que probar tú como marca, ¿no? Realmente ir testeando, ir ajustando. A Westwing le funciona bien, como podéis ver. Es la marca líder en interacción, lo que sería la parte de interacción en canal propio. También se apalancan en interacciones en canales externos que les funciona bastante bien. Y otras compañías que también funcionan bien, ¿no? Como IKEA, que trabaja muy bien la parte de influencers. Sí es cierto que IKEA publica muchísimo menos en canal propio. Otras marcas como Carrefour, como podéis ver, están hiperbalanceadas. Están jugando muy bien con interacción en canal propio, con viralidad, con canal externo. Compañías que crecen en este periodo como Corte Inglés, Leroy Merlin, ganando posiciones en este ranking muy bien. Casa del Libro también. Burger King, que da también un gran salto hacia adelante, cambia radicalmente su estrategia de comunicación en redes sociales, pasando de algo mucho más publicitario a algo totalmente cercano y muy, digamos, no similar a lo que hace un KFC, pero sí mucho más cercano, muchísimo más creíble y humanizado, ¿no? Poniendo en primera persona a sus usuarios, a sus trabajadores también. O sea, realmente vemos que hay una madurez en el mercado digital, en el mercado de redes sociales, clarísimo. Vemos que hay players que lo están haciendo muy bien y que, francamente, pues bueno, tenemos muy buenos case studies, ¿no? Si vemos cómo estaba el mundo del retail hace un par de años, pues no tiene absolutamente nada que ver compañías que balancean bien la actividad en canal propio con canal externo y que luego veremos cuáles son las estrategias que mejor funcionan, ¿no? En Instagram es la red hegemónica, es donde más interacciones se están generando. Y aquí las compañías en las que nos tenemos que fijar son pues, los Westwing, Primor, Carrefour, Leroy Merlin. Aquí podéis ver, ¿no? Todas estas compañías son muy inspiradoras. Hoy no tenemos tiempo, sabéis que nosotros podemos ayudaros a desgranar lo que hay detrás de todas estas estrategias, pero francamente aquí vemos compañías que están, luego veremos las estrategias que mejor funcionan a nivel global, pero se apalancan en contenido estratégico, táctico, de valor, ¿no? Y saben hilar muy bien
las diferentes estrategias para agradar tanto al algoritmo de Facebook como al propio usuario, ¿no? Football Emotion, una compañía que lo hace muy bien también en YouTube, luego lo veremos. Son compañías que, bueno, se han centrado en generar, aportarle valor al usuario, y el gran reto, ¿no?, que tenemos es trasladar todo este tráfico, trasladar tráfico al punto de venta y generar conversión, ¿no? Vemos que cada vez vamos más hacia la conversión. Y una de las tendencias que estamos detectando, y hoy está aquí Glocally para exponerlo, es pues esa geolocalización y segmentación, ¿no?, de esa dirección del tráfico para que se pueda producir esa venta, ¿no? Compañías que crecen mucho, bueno, ya lo hemos comentado, ¿no?, pero KFC también se está poniendo las pilas en Instagram, no solo lo hacen bien en Twitter, sino también en Instagram, y todo lo que son retailers de alimentación, fijaos cómo crecen, ¿no?, de restauración, perdón, quiero decir, restauración rápida, como los Burger King, Ginos, Tagliatella, Vips. Entonces, Starbucks, vemos claramente, ¿no?, que hay un potencial de crecimiento muy alto y se están poniendo las pilas, vamos, o sea, casi todos los grandes retailers, ¿eh? Incluso algunos locales y regionales como Casa Mellier, que también crecen mucho, con datos espectaculares. Después, si saltamos a Facebook, Facebook vemos que es una red que va a menos, pero depende para qué y para quién, ¿no? Es decir, si os fijáis en estos 5 primeros players, o 6, ¿no?, o 7 incluso si incluimos al día, están generando el 50-55% de toda la interacción del mercado. Y os preguntaréis, ¿por qué? Pues bien, porque generan un contenido de valor que atrae la atención del usuario, se apalanca en la parte táctica, es cierto, de sorteos, pero también en contenido de valor, contenido compartible, retuiteable e interesante, ya sean tips, ya sean recetas, ya sean videotutoriales o rutinas, de lo que sea, ¿no? Pues de limpieza, del hogar. Y esto funciona en un target más adulto. Por lo tanto, tenemos también un potencial grande, ¿no? Y aquí también, Chure, te lanzo la pregunta, es decir, Facebook es una plataforma que hoy todavía nos permite, tiene un alto potencial de redirección de tráfico al punto de venta, ¿no? Totalmente. De hecho, yo creo que hablábamos ahora hablabais ahora del crecimiento de Instagram y de también de cómo la propia plataforma, ¿no?, lo dice de forma abierta, cómo lo están girando, cómo la están orientando mucho hacia la conversión, tanto online como offline. Pero antes de eso estaba Facebook, ¿no? Y Facebook sigue siendo para nosotros uno de los canales de mayor generación de tráfico al punto de venta, y se ve sobre todo en ciertos verticales y en ciertos sectores que es fundamental. Todo, vuelvo un poco a lo de antes, es que ha sido un periodo donde las redes sociales han tenido un auge brutal y que han servido a estas marcas para generar cercanía, para, como decías tú, generar contenido de valor, y para que al final, cuando las tiendas se volvieron a abrir, pues servir un poco como de punto de orientación para redireccionar ese tráfico físico de nuevo a la tienda. Y eso lo hemos estado viendo crecer a lo largo del último año de forma exponencial, sobre todo, como ves ahí, pues en alimentación, en gran consumo, etcétera. Muy bien. Fenomenal. Luego, Twitter, ¿no? Una plataforma potente también, que lo que decíamos, ¿no? No es para todo el mundo ni para todos los públicos, pero para todos aquellos que se apalanquen en el territorio del humor, de una parte táctica y, curiosamente, también que se dirijan a un target joven, ¿no? Porque está, digamos que rejuveneciendo mucho su target. Funciona para los KFC, los Game, los PC Componentes, Burger King, que veíamos que está también siguiendo una estrategia similar a la de KFC interesante, o Worten. Entonces, que están con sus sorteos, sus contenidos de valor y también sus lanzamientos y novedades. Al final, lo interesante es que todo esto sea una plataforma de visibilidad y de exposición clara, ¿no? Al igual que lo es, por ejemplo, para YouTube, aquí veis el ranking, tenemos claramente, bueno, no vemos un desequilibrio, pero vemos que aquí sí en Twitter el líder era KFC, en YouTube el líder es YouTube, es Football Emotion, ¿no? Y aquí sí que me gustaría enseñaros, pues rápidamente, ¿no? Es decir, Football Emotion es un súper case study, ¿vale? Aquí lo podéis ver, os lo he preparado. Realmente es espectacular lo que hacen. Aquí, si os fijáis, tienen listas de reproducción muy bien planteadas, ¿de acuerdo? Es decir, con lanzamientos de producto y de la mano de algunos de los futbolistas más conocidos. Bueno, sabemos que el mundo del fútbol conecta mucho, pero más allá de esta parte más de display, están jugando con estos vídeos, con estas entrevistas, que esto es lo que realmente se está generando unos volúmenes impresionantes, que son todos estos retos,
retos pues bueno, divertidos, ¿no? Entre porteros de fútbol sala, porteros de fútbol real, el reto pues, de ISCO, son retos divertidos. Y aquí tenemos un ejemplo claro de que esto funciona, ¿no? David Gea nos enseña a sacar de volea, etcétera, etcétera. Esto conecta, esto a la gente le gusta, es un contenido que es cercano y luego están jugando con todo el contenido relacionado con reportajes, con experiencias, con incluso retos de puntería y aquí tienen a un patrocinador que es Adidas que lo está patrocinando. Entonces, como podéis ver, este es un tipo de estrategia, ¿vale? La que lleva Football Emotion, que evidentemente no todas las marcas se la pueden permitir, pero sí es interesante. Aquí toca antes de producto. Fijaos que es una estrategia totalmente dirigida a conversión, a venta y a explicar tu producto. Preguntas y respuestas, Q&A, muy bien planteado. Os puede servir de inspiración para vuestras estrategias, sin duda, y nosotros lo recomendamos, ¿de acuerdo? Por cómo lo toca, por cómo aborda esta plataforma. YouTube es una plataforma que por parte de las marcas no se suele abordar de la forma tan eficiente, ¿no? Como se podría, como algunos players como Football Emotion hacen, ¿no? Muy bien. Y luego si saltamos a LinkedIn, LinkedIn es una de las grandes sorpresas en el mundo del retail, está creciendo mucho. Y aquí podéis ver cómo los líderes serían pues, Inditex, seguido de Leroy Merlin, Lidl, Aldi, Mercadona. Y sin duda es una plataforma desde un prisma más corporativo, pero que cada vez está ensanchando más el alcance. Son casi pues 12 millones de usuarios en España, es un volumen de gente enorme y los niveles de engagement son probablemente los más altos de todas las redes que hayamos visto antes, ¿no? Así pues, tengamos también en cuenta, ¿no?, que las compañías de retail tienen que desarrollar una estrategia sólida y también es importante desarrollar una estrategia sólida para los directivos, ¿no?, que luego lo veremos esto en un ejemplo. Fantástico. Este slide, como sabéis, en todos los webinars que presentamos es una slide muy potente, donde analizamos los territorios de comunicación que más y mejor conectan con el usuario. Y fijaos que la estrategia, digamos, que predominaría con un 40% de la interacción, que antes esta estrategia pesaba mucho más, que es la de sorteos, pues sigue siendo la que en estos momentos impulsa el mercado del retail, ¿no? Seguido del humor, del contenido participativo, ¿de acuerdo? Fijaos el humor a nivel de eficiencia, la cantidad de interacciones que genera. La eficiencia son interacciones por publicación. El user-generated content en cuarto lugar. Fijaos, la eficiencia es la más alta de todos los tipos de contenidos que se publican. Novedades de producto, o sea, hablar de tu producto es algo relevante. Evidentemente aquí es una línea de contenido que tiene mucho paid, pero al final, si te siguen en redes es porque les interesa tu producto, por lo tanto esto es bueno y positivo. Promociones, inspiración. Esta es una categoría interesante relacionada con valor. Entonces, fijaos que hoy en día las compañías líderes están balanceando muy bien todas estas estrategias. Es decir, los concursos pesan en volumen de interacción. Recientemente, esta semana, ha habido una discusión también en redes sobre si los concursos son positivos o no son positivos. Desde nuestro punto de vista, los concursos, si aportan valor, si entretienen y si fidelizan, son positivos para la marca. Y además permiten mantener activa a la comunidad, atenta a todo lo que se comunica, y es una estrategia muy buena para anclar al usuario, a la atención del usuario. Luego combinarla con el resto de estrategias que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Esto es algo fundamental. Y si nos centramos en los sorteos que mejor están funcionando, pues fijaos, ¿no? Aquí vemos sorteos muy ambiciosos, ¿no? Como este primero que veis de Casa Mellé, donde sortean un lote para toda la vida, ¿no? Es algo interesante y es algo muy ambicioso. 200.000 interacciones les ha generado. No está nada mal, ¿no? Y fijaos, ¿no? Luego este sorteo también de Lidl, interesante. Todo esto sería la parte de sorteos que mejor han funcionado. Fijaos que si se vincula a negocio y a producto o a lanzamiento o a novedad, el sorteo es una estrategia muy válida y funciona muy bien. Si se sortea de forma táctica con algo que no tiene nada que ver, ¿no?, con nuestro negocio, pues evidentemente pierde potencia, pierde valor y pierde relevancia, evidentemente, ¿no? Ahí vosotros, las marcas, tenéis que ser, digamos, tenéis que tener claridad y saber para qué hacéis el concurso, el sorteo y poderlo combinar. Si aislamos los sorteos, ¿no?, porque al final capitalizan las primeras posiciones, como es lógico, por volumen de interacción, hay otras estrategias que funcionan muy, muy bien, ¿no? Y si vemos el primer contenido, es un contenido de IKEA que habla de cómo regular el estrés en el hogar, ¿no? Es decir, contenidos de valor que pivotan,
que están asociados o que satelitan lo que es el producto en sí, ¿vale? Porque al final no estás hablando de producto, pero sí que viene una psicóloga experta a hablarnos y a darnos unas reflexiones sobre cómo mejorar o regular ese estado emocional en el hogar. Y es un contenido muy bueno, ¿eh? Y está muy bien y es muy interesante, igual que este segundo de IKEA que nos habla de tendencias en primavera, ¿no? Es decir, no solo tenemos que centrarnos en el producto en sí, sino que tenemos que buscar territorios complementarios. Y si lo hacemos de forma acertada, como es el caso de IKEA, funciona, ¿eh? Fijaos, aquí tenemos un buen learning. Otras estrategias interesantes. El User Generated Content, ¿de acuerdo? Una estrategia que funciona muy bien. A Westwing ya lo hemos visto antes, que era su puntal de éxito. Le permite, ¿de acuerdo?, publicar mucho, reducir costes de agencia y al final amplificar el impacto. IKEA, lo mismo, ¿no? Aquí trucos de decoración en el hogar. Fijaos que todo lo que es valor, asesoramiento, guía, todo esto funciona y muy mucho. Y más contenido generado por usuario por parte de Westwing. Y fijaos en este contenido que lo quería destacar de Carrefour, donde, que ellos lo hacen muy bien, se centran en esta estrategia de marketing participativa, ¿no? Que además aquí lo cruzan con origen de producto, que esto es muy bueno. Y fijaos cómo hablan hablan de, en este caso, de qué producto eres más, ¿no? Si de la mora de un color rojo o la mora más oscura. Esta participación le funciona muy bien a esta compañía y al final al algoritmo también le gusta mucho, ¿no? Y aquí, Churde, ¿no? Vuelvo a preguntarte, ¿no? Es decir, la parte de regionalización, origen de producto. Oye, esto, además Carrefour lo hace muy bien porque ellos tienen para cada una de sus tiendas, tienen perfiles sociales, que es una tendencia que estamos viendo que va más, luego hablaremos de ello. Y esto es conectable, ¿no? Con punto de venta y con regionalidad, que vemos que es una tendencia que va más, ¿no? Absolutamente, sí, sí. Además es algo que efectivamente les funciona muy bien en local, que les genera unas tasas de engagement y de penetración brutales. Hay que pensar que muchas veces estas grandes compañías, cuando desembarcan en territorios pequeños o abren una tienda, muchas veces puede llegar incluso a generarse una cierta fricción, ¿no?, con el comercio local, con lo que es el entorno de cercanía o la red comercial de cercanía, ¿no? Así que este tipo de palancas de, oye, apropiarse, entre comillas, del producto local, incorporarlo dentro de su portfolio de producto, incorporarlo en su comunicación, ponerlo en valor, eso también genera como una sensación muy de orgullo, ¿no?, en ciertas zonas de que, bueno, pues una marca tan importante pues incluya dentro de su oferta el producto local. Y esto lo veremos después, pero ocurre también, por ejemplo, y hila también un poco con lo que veíamos antes en LinkedIn también, con toda la parte de empleo, ¿no?, que es una parte muy importante, el dar visibilidad a que se está contratando a personas de la localidad, que forman parte del equipo, que sean caras reconocibles para el cliente, que aparezcan en sus perfiles sociales presentando producto. Todo este tipo de cosas funcionan excepcionalmente bien en estrategias de proximidad. Muy bien, estupendísimo. Muy bien. Twitter lo veíamos. Twitter es una plataforma, los contenidos que mejor funcionan son estos memes. Aquí vemos al coronel Sanders, que es el icono de KFC, que desea feliz jueves, ¿no?, a todos sus seguidores. Bueno, 350.000 interacciones, dices, ostras, con este contenido, con este meme, ¿no? O, por ejemplo, hoy se come en KFC. Al final esto es amplificación, esto es llegada y conexión con tu usuario y la pregunta que tenemos que hacernos es con qué otro canal podemos conseguir, ¿no?, este volumen de interacciones a este nivel de coste, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente nos damos cuenta de que los tiros van por aquí. Burger King también sigue los pasos, ¿no?, de KFC y lo está haciendo muy bien. O AliExpress vemos en este contenido cómo está generando pues como un contenido divertido al hilo de la alineación de Luis Enrique en la reciente Eurocopa. Y bueno, al final es subirse a la tendencia, ¿no?, y generar un contenido divertido. Otras compañías como PC Componentes se apalancan en un contenido más táctico, como son los sorteos, y también funciona bien en Twitter, ¿de acuerdo? Y ya Facebook es una plataforma que sigue funcionando bien para aquellos que generan valor, ¿no?, o realizan un sorteo, por ejemplo, como el de la freidora de aire caliente Silver Crest, ¿no?, en el caso de Lidl, o antes que se sorteaban los famosos robots de cocina. Todo esto genera interés. Al final, en target, cocinitas, pues oye, esto corre como la pólvora y al final es una estrategia que funciona. Entonces, Facebook está viva
totalmente. Facebook permite redirección a punto de venta local. Churde nos ha confirmado que sí y lo tenemos claro también por la data. Entonces, al final, sigue estando viva. Fijaos, ¿no? La Casa del Libro, que ha ganado muchas posiciones en el ranking, con todo el tema de inspiración, frases célebres, pues bueno, ese contenido sigue siendo viral. Aquí tenemos también otra inspiración buena. Y los sorteos, ya lo hemos comentado, siguen siendo interesantes y potentes. Y luego, pues bueno, ¿no? Otras campañas, como esta campaña de inclusión también muy bonita de Zalando, que funciona bien, o las novedades de producto, ¿no? Vemos como Mercadona aquí con sus novedades, pues fíjate, ¿no? Está llegando a unos niveles y unos volúmenes que no está nada mal, ¿no? Fijaos LinkedIn, antes lo comentaba Churde, ¿no? Es decir, LinkedIn está creciendo un montón, o sea, estos niveles de interacción en LinkedIn sorprenden muchísimo, ¿no? Hace un año esto no era, vamos, es que sería imposible, ¿no? 6.000 interacciones en LinkedIn, ¿no? Tener en cuenta que 6.000 interacciones en LinkedIn estamos hablando de varios millones de alcance, ¿eh? Y alcance de calidad, porque LinkedIn lo bueno que tiene es que es una red súper orgánica. Contenidos, fijaos este lanzamiento de toda la división de Zara Beauty, que funciona muy bien, o esas publicaciones corporativas, ¿no? Como los resultados que publica Juan Roig de Mercadona, o Lidl, ¿no? Con ese Día del Orgullo, fijaos aquí, un volumen de interacciones enorme. O lo que decía Churde, ¿no? Es decir, todo el employer branding, ¿no? Los usuarios que están, los empleados que trabajan con nosotros, o Mercadona, ¿no? Fíjate, ¿no? Que aquí pone en valor, estos contenidos están muy bien porque algunos de ellos incluyen vídeo y el usuario nos está explicando, ¿no? Por ejemplo, en uno de ellos nos explicaba, lo veremos luego, cómo contribuyeron a la estrategia de Banco de Alimentos. Este tipo de contenidos son interesantes y aportan mucho valor, ¿no? Total, que LinkedIn es una plataforma muy interesante, muy versátil, está creciendo mucho. Y otro punto a considerar dentro del mundo del retail es todo lo relacionado con los canales externos, es decir, todo lo que pasa fuera de vuestros canales como marca. Aquí vemos cosas interesantes y que lo veíamos en los resultados del ranking global. IKEA, Westwing, Nix son compañías, aquí veis este ranking, ¿no? De compañías que apuestan por prescriptores, es decir, voces autorizadas que hablan de nosotros y que esto amplifica el impacto. Esto es interesante, tiene una componente de negocio directa, porque o bien podemos redirigir tráfico al punto de venta local o a un e-commerce, y se producen movimientos de aguja claros, ¿no? Es decir, cuando colaboramos con algún prescriptor o algún influencer, ¿no? Lo interesante de todo esto es ver que hay muchos números en verde, es decir, esto va a más, crecen y claramente a nivel de negocio vemos que aquí hay un impacto, ¿no? Si nos fijamos en qué funciona, ¿no? Pues oye, mira, funciona lo que está haciendo Sephora con Dulceida. Está lanzando una colección de maquillaje a medida o creada por ella, ¿no? Esto funciona, ¿no? Esto es un buen binomio. O funcionan las colaboraciones con, pues, otros, pues, en este caso Sprinter con Willy Rex, ¿no? Streamers muy potentes o con Wismichu, que no dejan de ser canales de televisión, ¿no? Porque a nivel de impacto, o sea, poder llegar a generar 700.000 interacciones, claro, la visibilidad para tu marca es brutal, ¿no? Por lo tanto, tener en cuenta, ¿no? Toda esta parte de canal externo, sobre todo poderla medir, que esto es fundamental. Ya sabéis que con toda nuestra audiometría todo esto lo podemos automatizar y medir, y saber por dónde van los tiros y dónde está la gran oportunidad, ¿no? Que esto es lo que hemos comentado, estas 4 líneas de crecimiento que hemos visto, ¿no? Desarrollo de producto, buscar embajadores de marca, realizar esa parte más táctica de sorteo y apalancarnos por lo emocional y lo humano, ¿no? Pues muy bien, habiendo repasado los resultados de segundo Q, perdón, de 2021, que ha sido muy movidito y que ha sido realmente, bueno, muy interesante en cuanto a interacción, ha crecido mucho el mercado. Vamos a pasar a la parte de accionabilidad. La parte de accionabilidad, y no seáis tímidos, adelante a hacer preguntas aquí en la pestañita o en el chat, ¿de acuerdo? Y las vamos a responder al final si tenemos tiempo, así que planteadlas sin miedo. Aquí es interesante centrarnos en estas 11 estrategias, ¿vale? ¿Por qué? Porque son estrategias que están viniendo y seguramente o bien van a venir en 2022, ¿de acuerdo? Y las tenéis que tener en cuenta en vuestros planes estratégicos. La primera de todo de ellas, los co-brandings, ¿de acuerdo? Las colaboraciones. Esto es algo que vemos que va a más, lo que son sinergias entre 2 compañías que se unen para generar un contenido común. ¿Ventajas que tienen? Pues bueno, muchas, ¿no? Pero entre otras,
divides el coste, ¿no? Divides el coste, duplicas el impacto, al final estás apareciendo, ¿no? En el muro de la otra persona. A Goico, perdón, le interesa estar en el muro en el muro de PC Componentes y viceversa, ¿no? Entonces, al final, son audiencias de medio millón de usuarios con medio millón de usuarios que se nutren y al final consiguen un impacto exponencial. Esto es interesante, ¿no? Y hay diferentes maneras de ejecutar un co-branding, ¿no? Ya sea a través de un sorteo, a través de un desarrollo de producto conjunto, que eso también es interesante, a través de un contenido, una combinación de productos. Aquí vemos como Primor se alía con Garnier, con el Vive, o bien con colaboraciones solidarias, ¿no? Que vemos que esto funciona súper bien, ¿no? Entonces, llegados a este punto, aquí también os queríamos comentar y comunicar una primicia. Y es que desde Epsilon hemos lanzado el primer marketplace de co-brandings entre marcas. Un punto de encuentro donde las marcas vais a poder bucear a través de una herramienta en más de 16 sectores y bucear, ¿no? Ver cuáles son los contenidos que mejor funcionan. Esto es súper interesante, ¿de acuerdo? Y bueno, los co-brandings son el presente y parte del futuro. Os súper animamos, si queréis más información, a través de mi correo, luego lo podréis ver, ¿vale? Que os lo dejaré por aquí. Fantástico. La segunda estrategia, que vemos claramente que funciona muy bien y os la recomendamos. Hay que trabajarla, hay que desarrollarla. Vemos, es el User Generated Content, ¿no? Vemos como Westwing, compañías como Westwing, como Leroy Merlin, lo han hecho muy bien. Fijaos, aquí han habilitado su hashtag en la parte inferior, ¿no? Mis ideas Leroy Merlin. Un hashtag para que los usuarios puedan subir ese contenido, ¿de acuerdo? Y luego con ese contenido compartirlo en el muro de la marca. Esto lo ha hecho muy bien también Westwing. Y aquí hay diferentes maneras, ¿no? De hacer que la rueda empiece a girar. Por un lado, crear una estrategia, ¿no? A través de sampling, ¿no? Directamente, esto es el clásico de toda la vida, o bien mencionando que buscas embajadores, esto Dulce Sol, que es una marca de gran consumo, lo ha hecho también, interesante recientemente, o bien, bueno, pedirle directamente al usuario, ¿no? Que suba contenido, esto es interesante, para ello tienes que tener tu hashtag bien identificado y estar muy atento, ¿no? A todo lo que la gente va compartiendo de ti. Al final es incentivarlo para que la gente genere ese contenido, ¿no? Podemos empezar con los sorteos, que esto es interesante, pero poco a poco ya vamos a generar inercias. Hasta el punto de que gente como Westwing publica 8 o 9 veces al día. Esto es una locura, ¿no? Bien, bueno, les funciona. Interesante. Otra estrategia, los streamers. ¿Qué decir de los streamers? Por supuestísimo, son una palanca de crecimiento brutal. Son la televisión, la nueva televisión para el target más joven. Un Ibai de turno te puede estar llegando a millones de personas. Entonces, aquí tenemos que valorar si nuestra compañía se adapta o no a este tipo de asset y puede ser interesante valorar si nos interesa seleccionar a un streamer. Si lo haces, hazlo a largo plazo, vincúlate sobre todo con su tono de comunicación, con su estilo, con sus valores y hazlo muy creíble, ¿no? Fijaos aquí este dato, ¿no? 600 millones de interacciones son las que están generando en un panel de streamers que tenemos en Epsilon, estos usuarios, estos individuos, ¿no? O sea, estamos hablando de que son verdaderos canales de tele y te permiten, pues eso, impacto, visibilidad, humanización, ¿no? Y aquí también, Churde, o sea, preguntarte, es decir, ¿cómo podemos aprovechar esto para la parte más local, ¿no? Es decir, algunos de ellos defienden lo local, que es una súper tendencia clarísima. Y cómo podemos conectar, ¿no? Te pregunto ahí, streamers con punto de venta, con local, ¿no? ¿Es posible esto, Churde? Sí, es posible y de hecho yo creo que parte también del crecimiento en esta tendencia viene también definido por eso, ¿no? Por la búsqueda también ya no solo de perfiles muy macro, ¿no? O muy globales, sino también por la búsqueda de perfiles o microinfluencers más locales, que yo creo que hila muy bien también con la parte de UGC, ¿no? Que comentabas antes, con esa búsqueda del brand lover que exacto, que a lo mejor no es un gran perfil, no cuenta con millones de seguidores, pero que sí que tiene una capacidad de vinculación con tu marca muy fuerte y una pequeña capacidad de influencia, pero con unos datos de engagement muy altos. Nosotros cada vez vemos más o vemos que los clientes demandan más, pues eso, perfiles más pequeños, pero que podamos justificar su capacidad de engagement o su capacidad de influencia en áreas, en áreas geográficas más pequeñas, ¿no? Es, oye, al final
Imagínate, pues yo soy un centro comercial y lo que me interesa es derivar tráfico físico a mi centro comercial. Entonces, Ujú. no me interesa tanto un perfil que tenga su audiencia muy desagregada, sino que me interesa pues concentrarme en un perfil que aunque sea menos, sepa que su capacidad de influencia, por ejemplo, en Sevilla es alta, ¿no? Y hacia eso vamos. Nuestra tecnología tiene incluido un filtro que lo que hace es buscar este tipo de perfiles, segmentando que al menos un 20% de su audiencia esté en un área geográfica concreta, de manera que conseguimos eso, no centrarnos ya solo en el perfil, sino también en su capacidad de influencia local y en la capacidad de traccionar tráfico físico en un área geográfica concreta. Muy bien, qué interesante. Qué interesante. Ahora hablaremos de ello. Mira, precisamente ahora vamos a hablar de ello, de una de las estrategias que estamos viendo. Nosotros monitorizamos muchos perfiles de retailers y en concreto, pues, por ejemplo, Carrefour, Leroy Merlin y otros que están empezando a abrir ya, bueno, desde hace tiempo, canales locales, que esto es súper interesante. Entonces, no es el canal típico de Carrefour España, no, sino fíjate, ¿no? El Carrefour de Orihuela, de Elche, de vecindario o de Albacete. Entonces, cuéntanos, Churde, es decir, ¿cuál es el potencial que tiene todo esto? Bueno, pues el potencial es enorme, ¿vale? Porque es verdad que, digamos que las redes sociales están divididas en dos patas, ¿no? Esa pata más global, más de un ejercicio de branding, de notoriedad, de cobertura y de generar un engagement, pero de una forma como muy general, ¿no? Pues a través de sorteos, a través del contenido generado por usuarios, etcétera. Pero al final hay todo una subcategoría que es la que está más orientada o la que está mucho más cerca del negocio, ¿no? Del punto de venta físico. Y ahí es donde todos estos perfiles pues ganan importancia. Hay tendencias sí, o estrategias que lo respaldan totalmente. Por ejemplo, en muchos casos la desaparición progresiva que están teniendo los folletos físicos, pues es Ajá, algo que estos perfiles están absorbiendo. Pues todo vale. lo que es oferta, promoción local de un punto de venta concreto, todo lo que es información relativa al propio establecimiento, pues si van a abrir un festivo, los horarios, pues todo este tema que hablábamos antes de las restricciones sanitarias, que en cada zona del país eran completamente diferentes. Muy Es decir, bien. el Carrefour de Elche y el Carrefour de Orihuela, siendo Carrefour, no podían comunicar de la misma forma durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, al final aquí ha sido el boom y el auge y la necesidad de darle muchísima visibilidad, incluso de activar estrategias de paid media a través de estos perfiles y no solo a través de los perfiles generalistas, ¿no? Sí, es decir, vamos de un mundo global, ¿no? Que se está globalizando a un concepto local, ¿no? Este concepto. Absolutamente. Yo siempre digo que esto es como si piensas en una estrategia de performance en e-commerce, que es algo con lo que todos estamos muy familiarizados, esto es lo mismo, pero es un performance físico. O sea, yo siempre digo que esto es como la línea que está en la parte más baja del funnel. Tú Ujú. puedes trabajar tus estrategias globales con tus grandes influencers, con tus mega sorteos, pero al final a ti lo que te interesa es que la persona de Sevilla sepa dónde está su Leroy Merlin más cercano, su Carrefour más cercano, su IKEA más cercano y que al final termine yendo a la tienda también porque hay una parte experiencial, el e-commerce no puede sostener todo, ¿no? Y por ejemplo, el caso de IKEA para mí es muy evidente, ¿no? Que hay una parte en la visita a la tienda que es fundamental. Entonces, igual que se trabaja un funnel que todos tenemos clarísimos para convertir en e-commerce, nosotros trabajamos en un funnel también para convertir en físico, para redireccionar ese tráfico al punto de venta. Muy bien, muy interesante. Bueno, como sabéis, nosotros siempre estamos con el radar identificando partners que puedan ayudar, ¿no? A todo, a innovar a los retailers. Y en este caso, bueno, pues Glocally es una compañía súper interesante, ¿verdad? Que lo que hacéis es ayudar a que todo este tráfico, además a raíz del COVID, todo lo local, todo lo local se ha acelerado, ¿no? Es decir, y el origen, nosotros lo vemos, ¿no? Todo lo que es relativo a origen de producto, regionalidad, todo esto va más, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Churde, es Sí. decir, ¿cómo le podemos sacar partido a todo esto y cómo vosotros podéis aportar valor? Bueno, para mí hay dos palancas fundamentales para poder trabajar esto con el mayor éxito posible, ¿no? El primero es manejar data. O sea, al final el local y estas microsegmentaciones lo que te requieren es de tener una buena base de data que te permita geolocalizar, que te permita segmentar con mucho detalle, tener un amplio conocimiento de la zona.
Y luego además nosotros aportamos como una segunda herramienta que es todo nuestro equipo en la zona, ¿no? Al final, pues nosotros tenemos 9 oficinas en España, 4 en Portugal, que lo que te permiten es tener una llegada también como muy orgánica a la realidad de una zona y entender que un mismo producto Carrefour no lo vende de la misma manera en Sevilla que en Coruña, pero porque su cliente no es exactamente igual, ¿no? Aunque Claro, esté claro, comprando el mismo producto. claro, claro. Entonces, Hay que ya te adaptarse. digo, dime. Que hay que adaptarse, digo, hay que adaptarse. Es que es Exacto, es que fundamental. cosas tan básicas como la meteorología tienen una influencia brutal, ¿no? Entonces, muchas veces está fenomenal tener una estrategia global. Yo siempre pongo el mismo caso. Nosotros vivimos un verano donde Decathlon estaba comunicando máscara Easy Breath a nivel nacional en televisión y en sus redes globales, pero la realidad era que en Vigo estaban a 18 grados y granizaba. Entonces, no estaba la cosa como para bucear. Entonces, había que hacer estrategias diferentes, ¿no? Llega un punto en el que tienes tantas estrategias como puntos de venta activos hay en el país y cada una adaptada a la realidad local a todos los niveles, a nivel sociodemográfico, a nivel de consumo, a nivel meteorológico, a todo. Entonces, para ello nosotros utilizamos, como te digo, por un lado lo que es nuestro equipo local, ¿vale? Esas Sí. personas que están en el terreno y que tienen ese pulso y esa cercanía y ese sentimiento local. Y luego utilizamos nuestra solución tecnológica, que es la Smile, ¿vale? La Smile es una herramienta de geolocalización, es una herramienta en la que confluyen muchísimas fuentes de información y que básicamente lo que nos permite es identificar sobre un área geográfica concreto qué está pasando, ¿vale? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el usuario potencial de una marca? ¿Dónde están los competidores de esa marca? ¿Cómo es la movilidad? ¿Cómo es el consumo en esa zona? Básicamente nos permite tener una foto hiper detallada de áreas geográficas muy concretas, de manera que le podemos ofrecer al cliente, pues imagínate, sobre el área de influencia de su punto de venta, pues una foto súper pormenorizada de la realidad de esa tienda. Ajá, qué interesante, qué interesante. Disculpad que ha habido un problema de conexión Nada. y se ha congelado la imagen. Pero sí, como Aquí, veis ahí, ajá, podemos identificar densidad del target, es decir, a partir de criterios sociodemográficos, de consumo, de gasto, podemos saber en el área de influencia de una bueno, tienda dónde hay una mayor concentración del target potencial de esa marca. Podemos saber cómo se mueve ese target, si es un target que circula más a pie, si circula en vehículo privado, en transporte público. Tenemos también todo ese repositorio local de puntos de interés, ajá. competencia local, que esto es muy importante también y que muchas veces se pierde el foco, ¿no? Hay veces que las marcas, yo que sé, pensamos en comida rápida y evidentemente Burger King sabe dónde está McDonald's, sabe dónde está Domino's y sabe dónde está Papa John's, pero muchas veces se pierde oye, y esa bocatería de la esquina que abre hasta las 6 de la mañana o que abre, ¿sabes? Y que es una tienda de hiperconveniencia en la zona, eso muchas veces está fuera de los grandes estudios de competencia y ese es un valor que nosotros intentamos Bien, aportar también. muy bien. Y entonces las fuentes que Sí, manejáis. para hacer esto, ¿no? Para construir toda esta herramienta usamos fuente de mercado, ¿vale? Un bloque de fuente de mercado donde ahí tenemos, bueno, pues aplicaciones financieras, aplicaciones de movilidad, portales Wow. inmobiliarios, cine, censo, encuestas. Bueno, aquí hay un poco de todo y de Esto es aquí Big se, Data, ¿eh? Big Data adaptado a lo local. Sí, de hecho, adaptado 100% porque no solo usamos los datos directos de estas fuentes, sino que en muchos casos los utilizamos como punto de partida para construir datos nuevos, ¿no? O para inferir donde puede haber ciertos targets o ciertos criterios. Y luego, Wow. pues lo que os comentaba, toda la parte de fuente propia, ¿vale? Y después dentro de la herramienta lo que tenemos también es un bloque de medios, ¿no? Tendríamos un bloque de análisis Ajá. y un bloque de medios. Esa parte más de, oye, una vez hecho el análisis y una vez entendido, ¿no? Lo que pasa en una zona concreta, ¿cómo lo puedo bajar a una planificación de medios? ¿Vale? ¿Cómo puedo hacer una planificación lo más adaptada a un producto, a un target y a una zona concreta en un momento concreto? Nosotros siempre nos basamos en dos palabras que para nosotros son claves, que son lugar y momento. ¿Vale? Es entender al usuario, entender en qué momento de su día a día está y en dónde. Y encontrar ahí la mejor manera y el mejor momento para impactarle con el mejor medio y con la mejor creatividad. ¿Vale? Interesante.
qué interesante, ¿eh? Sí. Descubrir que hay herramientas que hacen esto, ¿no? Y que llegan a ese nivel de granularidad que es Sí. interesante, porque hablamos mucho del concepto macro, pero hay que bajar al detalle, Sí, ¿no? esto básicamente es una herramienta de adaptación de ese concepto macro al concepto local, ¿no? De cómo podemos bajar esas grandes estrategias globales a un entorno de proximidad. Y otro de los factores fundamentales en los que ayudamos a las marcas muchas veces es, por ejemplo, con toda la parte de exterior, ¿vale? Dentro de la herramienta hay más de 65.000 soportes embebidos, compuesto por exclusivistas nacionales y exclusivistas locales, que de nuevo suele ser un espacio que se queda así un poco en el limbo, ¿no? Nos hemos encontrado con marcas que quieren hacer a lo mejor campañas de exterior en un área geográfica concreta y creen que no hay disponibilidad o creen que no hay soportes disponibles. Y resulta que es que hay una capa de exclusivistas locales disponibles con muy buenos formatos, con muy buenos soportes, y nosotros lo que hacemos es acercar a las marcas a ese mercado también, de manera que construimos planificaciones de exterior hiperpersonalizadas, hiperadaptadas a un target, hiperadaptadas a un producto y a una zona concreta. Muy bien, muy bien. Y Churde, una pregunta. ¿Se puede diseñar una estrategia que nazca en redes sociales y que acabe a través de esta red que comentas hiperlocal? Sí, ¿no? Absolutamente, claro. Nosotros en la parte de redes sociales piensa que es uno de los canales más flexibles a la hora de segmentar, ¿vale? Ya no solo por toda la capacidad que tiene las propias plataformas de segmentación, sino por todo lo que podemos aportar. Nosotros muchas veces trabajamos líneas de segmentación basadas en coordenadas, ¿no? Entonces para nosotros es muy fácil activar líneas en Facebook de, oye, quiero buscar usuarios que hayan estado visitando tiendas de la competencia, por ejemplo, ¿vale? Y eso es algo que es relativamente sencillo de hacer y aporta mucho valor dentro de la estrategia de redes sociales en paid media, ¿no? Eso está muy bien, ¿eh? Esto que acabas de comentar. Muy bien, muy bien, muy Sí, bien. bueno, luego ya te digo, aquí tenemos varios módulos dentro de la herramienta también para hacer partes de evaluación, de cualificación de los soportes que se seleccionan, es decir, ya no solo compramos en base a una audiencia, sino también teniendo en cuenta pues, su nivel cualitativo y su nivel cuantitativo, ¿no? Pues cuántos impactos vamos a lanzar en la zona, a quién, etcétera. Muy bien, muy bien. Muy buena Sí, fuente de inspiración, ¿eh? sí, sí. Muy bien. Interesante, perfecto. Oye, pues nada, siempre es interesante introducir nuevas herramientas y novedades que ayuden, ¿no? También a materializar, en este caso, la oportunidad de generar Sí. tráfico de redes a lo local, a Sí, lo hiperlocal. de hecho, también otra de las utilidades que tienen redes y que yo creo que es muy interesante es la combinación con el exterior también, que el exterior al final es un medio que suele estar muy presente en las estrategias locales, también en las nacionales, pero en local suele estar muy presente. Y las redes sociales es algo muy fácil de combinar, bien sea por ubicación o incluso a día de hoy ya vemos pantallas digitales que son capaces de conectarse en tiempo real con lo que está ocurriendo en redes sociales, ¿no? Hay claros ejemplos aquí en circuitos digitales en Madrid, pues de campañas que están conectadas en tiempo real con lo que pasa en Twitter, por ejemplo. De manera que es muy fácil establecer sinergias en este tipo de estrategias, incluso cross-media, ¿no? De online a offline y de offline a online. Muy interesante este ejemplo de cómo conectar, ¿eh? Redes sociales con local. Creo que es muy inspirador para todos y para, bueno, pues para tenerlo en cuenta, ¿no? Porque al final las redes sociales muchas veces nos dicen, bueno, ¿y cómo contribuyen al negocio? Que esta es una pregunta que ya cada vez se hace menos porque es una obviedad, pero fijaos que surgen opciones y surgen formas de conectar, ¿no? Todo esto con negocio, esta es una muy válida y muy interesante, ¿no? Pues nada, seguimos con las tendencias para este próximo año, final de año y próximo 2022. Y lo hemos visto, ¿no? Es decir, hay estrategias pues tan sencillas y tan difíciles al mismo tiempo como el conversational marketing, el chatting, ¿no? Y para ello, bueno, pues con usuarios, con influencers, involucrarte en la conversación. Siempre hemos dicho que las redes sociales son sociales por algo, porque al final exigen esa bidireccionalidad y ese diálogo. Y marcas como KFC o Burger King, que lo están haciendo muy bien, pues están llevando el gato al agua, ¿no? Al final es generar esos contenidos, ¿no? Aquí podemos ver pues esos memes, ¿no? Graciosos, divertidos, que al final esto al target es lo que le gusta, le interesa, ¿no? Y bueno, y eso genera un volumen de interacciones que es una auténtica locura, ¿no? Este post que generó 700.000 likes, que ha sido probablemente uno de los más potentes de la historia de Twitter, a nivel de marcas. Y esa conversación, ¿no? Que puede llevar a cabo tu community manager con otros usuarios,
escriptores y sobre todo aquí la clave es entender, partir de un insight de consumo, ¿no? Entender qué le preocupa a nuestro usuario y realmente qué le motiva, ¿no? Esta es la verdadera clave, ¿no? Y este punto que hemos visto enlaza con el siguiente, que es el humor. El humor, oye, es un territorio que está funcionando bien, hay que atreverse. Aquí veis algunos ejemplos de KFC que son muy divertidos, o de Burger King, ¿no? Se repiten estas dos marcas, de nuevo, ¿no? Que lo hacen muy bien. Aquí la clave es tener un community manager muy activo, ¿no? Tener sentido del humor y de nuevo conectar con esos eh, insights, ¿no? Y al final generar, entretener, divertir. Al final las redes sociales, una parte importante tienen que ser eso. Y no tenemos que tener ese corsé, ¿no? O ese poco margen al humor, ¿no? Porque a veces pensamos que esto no va con el código de nuestra compañía, porque nosotros tenemos que ser mucho más formales y al final tu usuario es como es. Entonces, si a tu usuario le gusta un meme o le gusta hacer algo, pues una chorrada, al final pues adáptate a lo que a él le gusta, ¿no? Y ese es ese cambio de mindset que, por ejemplo, Burger King lo ha leído muy bien y ha pasado de ser rígido a ser muy flexible en este último año, ¿no? Y los resultados le han acompañado. Y a esto, si le sumamos nuevas herramientas como TikTok, ¿qué estamos viendo, ¿no? En TikTok y cómo sacarle partido desde el punto de vista del retail? Pues bueno, el potencial que le vemos es espectacular. Aquí vemos cómo Carrefour ya ha creado su propio canal de TikTok y entonces aquí hay dos drivers de crecimiento, ¿no? Es decir, entretener y formar. Explicarle al usuario de una forma hiperinformal con ese código de TikTok que ya conocéis, pues videorecetas. Y tenemos a Fabián de Masterchef, tenemos a diferentes activos en los que se apalanca Carrefour y luego pues empleados, usuarios y aspectos divertidos, ¿no? Que tocan palancas interesantes como el precio, como las novedades de producto. Aquí puedes hacer mil cosas, esto evidentemente hoy no tenemos tiempo, ¿no? Pero normalmente aquí ayudamos a bajar todo esto con estrategias concretas, ¿no? Pues cómo colaborar con empleados para humanizar la marca, ¿no? Explicando curiosidades de la empresa. También puedes colaborar con algún TikToker, ¿no? Para generar un impacto, ¿no? Pero bueno, te puedes centrar aquí en varios territorios, ¿no? Pues, por ejemplo, evangelización o recetas, rutinas, u hogar o lo que sea, y verticalizar aquí tu presencia, ¿no? Aquí estamos ayudando a muchas compañías a crecer en este sentido y es muy potente, ¿no? Y Twitch es otra herramienta, ¿no? Otra plataforma, por si habían pocas, pues ahora se está sumando una octava red social, que es Twitch, la publicidad del futuro en directo, en el momento, ¿no? Entonces aquí hay diferentes opciones. Está presente, ¿no? En las entrevistas con esos TikTokers, con con esos streamers, disculpar, y con esos influencers. Aquí vemos varios ejemplos, pues Auronplay y alguno más, pues en los que las marcas, ¿no? Y por ejemplo, pues Domino's es una de las marcas que lo hace muy bien, se infiltra, ¿no? En esas entrevistas, o incluso las marcas estáis patrocinando algunas secciones, ¿no? De juegos online, que esto es súper interesante, lo hemos visto con el Marbella Vice, de la mano de KFC y otras muchas marcas. Vemos como Goico también acaba de entrar ahora en todo este territorio. Y el contenido del entretenimiento, pues entrar en ese entretenimiento, ¿no? Formar parte de forma divertida, con chispa, ¿no? Y con gracia en esas secciones más divertidas y humorísticas. Clave para los próximos meses esta red, ¿eh? Y también lo va a ser LinkedIn, ¿eh? LinkedIn, ya hemos hablado de ello, ¿de acuerdo? Está creciendo mucho, sobre todo tenéis que tenerlo muy presente en todo esto que detallamos aquí, es decir, comunicación de pues, premios para tu empresa, novedades, temas de RSC, employer branding, explicar de forma genuina lo que hace la compañía, publicar, ¿no? Contenido de tus top managers, explicar cuál es la dirección de la compañía, hacia dónde se dirige. Y hemos visto que aquí hay un margen enorme. Lanzamos un panel hace unos meses que fue muy interesante en LinkedIn, que probablemente lo actualizaremos en breve, pero bueno, aquí tenemos que tener una presencia muy, muy sólida. Y no solo nosotros, sino los directivos, ¿vale? Esta semana probablemente, o sea, se va a lanzar un estudio por parte de Epsilon que rankea los top 130 directivos CEOs y presidentes de grandes compañías en España en LinkedIn, ¿eh? Y veremos resultados muy interesantes y nos daremos cuenta de que no solo, o sea, hoy en día la marca es la que tiene que publicar, sino que su máximo representante tiene que abanderar esa presencia en redes y tiene que hacerlo de forma estratégica, hablaremos de ello también.
Y como decía Churde antes, ¿no? Es decir, el employer branding, la humanización. Aquí vemos este contenido de pues, Santiago, ¿no? Que es el gerente de mercado de Puente de Vallecas. Nos explica cómo pues, han aportado 280.000 carros de la compra a personas y familias necesitadas mediante donaciones a lo largo de la COVID. Y la forma en la que lo explica es muy interesante, ¿no? Bueno, es realmente cercano, es visual y está muy, muy bien, ¿no? Aquí pregunta, y entramos en las preguntas, ¿no? Diego nos pregunta, Diego Antoñanza, dice, ¿de alguna manera medís el sentimiento negativo, ¿no? En la interacción con las marcas? Haters, comentarios, ¿están en aumento o disminuyendo, ¿no? Pues bien, aquí la respuesta depende de la red, ¿no? Hay redes que generan un nivel por ejemplo, Instagram genera muy poca negatividad, y donde realmente tenemos que centrar el tiro, ¿no? LinkedIn poquísima, Facebook muy poca, y donde realmente tenemos que centrar el tiro es en Twitter, ¿no? Acordaos recientemente, hace unas semanas, que Endesa pues, publicó un contenido relacionado con una receta y coincidía, bueno, una receta de un huevo poché hecho en microondas, ¿no? Coincidía con el tema de los peajes y del tema de la electricidad que recientemente afecta a nuestro país, y esto, pues bueno, fue digamos, un motivo de crisis, ¿no? Entonces, al final, los periodistas o las personas o los haters que están buscando, digamos, que las marcas se tropiecen, lo hacen en Twitter, y el resto de redes son redes que en el sector del retail, si estuviéramos hablando del sector de la energía o el sector de IBEX sería diferente, en este sector la negatividad está muy medida, y cuando realmente salta una crisis, salta a través de Twitter, ¿no? Por lo tanto, ahí veríamos el impacto, ¿vale? Fantástico. A nivel de YouTube, pues bueno, lo hemos comentado antes, YouTube es una red en la que las marcas tienen que estar y sobre todo tienen que estar de una forma proactiva, ¿no? Es decir, generar el contenido que el usuario quiere ver. Veíamos el caso de Football Emotion, que lo hacen muy bien. Aquí vemos el ejemplo del Leroy Merlin o el ejemplo de Lidl, ¿no? Que están generando contenido afín, pues que son recetas, que son ejemplos, son aperitivos, son cómo hacer un mochi. Fijaos, ¿no? Estos volúmenes de visualizaciones, ¿no? Que son interesantes, como hacer pinchos de carne, o los famosos talleres del Leroy Merlin, que son muy buenos, ¿no? Al final es entender cuáles son las preocupaciones de nuestro usuario, qué le preocupa y generar ese contenido, ¿no? Y bueno, hemos llegado al final del webinar, que ha sido muy intenso. En esta hora comprimir tanta información es interesante. Y deciros que todos aquellos que os queráis seguir formando, ¿no? Y os llame la atención, ¿no? Todo esto de las redes sociales y os queráis actualizar y hacerlo de la mano de las mejores marcas, de las marcas líderes, que sepáis, ¿no? Que desde Epsilon, pues bueno, hemos lanzado este programa de desarrollo directivo. La tercera edición se inicia en septiembre finales y contamos con marcas potentísimas, muchas de ellas las hemos visto aquí, Leroy Merlin, KFC y otras muchas, que nos van a dar insights, nos van a dar inputs de mercado, bueno, de cómo lo están haciendo y cómo nosotros podemos aprender de ellos, ¿no? Todo ello de forma online, digital, virtual, muy sencillito, con muy poco tiempo de dedicación y en un espacio de 2,5 meses, ¿no? Además, coincidiendo que hoy Glocal está con nosotros, también tendremos a Fran Ares, que es su fundador, que nos dará más estrategias y nos dará un módulo entero de Drive to Store, súper interesante, apalancándonos en todas las herramientas digitales. Y hablaremos de estrategia, hablaremos de táctica, hablaremos de escalabilidad, de reporting. Entonces, todos aquellos que tengáis interés, no dudéis en escribirnos, ¿de acuerdo? Os dejo aquí mi email. Y no dudéis bueno, en reservar vuestra plaza, ¿no? Pues llegados a este punto, son las 11. Si tenéis alguna pregunta más, adelante. Tenemos un poco más de margen. Y si no, pues lo dejaríamos aquí, ¿de acuerdo? Muchas gracias a todos los asistentes. Y, y nada, Churde, muchísimas gracias también a ti, ¿de acuerdo? A vosotros. Por haber asistido a este webinar, habernos explicado esta herramienta tan interesante que tenéis, Muchas gracias. que yo creo que le abrirá la mente a muchas marcas, ¿no? A explorar posibilidades de redirección de redes a punto de venta y conectar estos dos mundos, ¿no? Efectivamente, sí, sí. Es algo por explorar y que tiene aún mucho recorrido y muchas posibilidades, o sea que a vuestra disposición también.
Muy bien, lo que necesitéis, nos enviáis un correo, ¿de acuerdo? Y tanto bueno, Churde como yo, encantado de resolveros cualquier duda que pueda surgir. Nada, sin más, de que tengáis muy buen final de semana y muy buen verano si no hablamos. Y a la vuelta pues nos veremos de nuevo con más información, con más webinars y sobre todo con ese programa de redes sociales que os súper recomendamos si queréis estar a la última de todo esto y más. Un fuerte abrazo y que tengáis muy buena semana. Gracias. Hasta luego, Churde. Hasta luego, chao, chao.